Todopoderoso hoy nos llene, nos colme de bendición, nos llene de esperanza en la cual nosotros cada día, cada momento depositamos esa confianza en el Creador, en la cual cada día, cada momento que pasa en nuestras vidas, comenzamos a vivir algo pleno, algo seguro, algo confiable, únicamente y exclusivamente en las manos del Creador. Que el Santo bendito sea hoy, llenándote y dándote todas esas bendiciones que tú necesitas. Lo que tanto has anhelado de parte del Creador, que el Santo bendito sea hoy, dándote. Hoy tenemos una porción muy interesante en la cual hay mucha bendición, hay mucho que analizar, hay mucho que reflexionar en nuestras vidas. Constantemente el ser humano pasa circunstancias, vicisitudes, problemas, conflictos, pruebas, tribulaciones en nuestras vidas, y el ser humano cada día se está sumergiendo a estas crisis existencial, crisis emocional, las crisis económicas, las crisis de salud, y muchas veces dejamos de vivir, dejamos de percibir lo grandioso y lo maravilloso que el Creador ha dado a cada ser humano en este mundo. Hoy es un buen tiempo para que nosotros podamos entender qué significa el camino de nuestra libertad, qué significa la libertad. Porque si hay libertad, hay sanidad, dice nuestros sabios del pueblo de Israel. Y es algo que hoy quiero traerte, quiero compartirte esta enseñanza muy profunda para nosotros en la porción, la parashá número 16 del ciclo anual del estudio de la Torá, la parashá Beshalach, que significa cuando envió. La tenemos en el libro de Éxodo, o el libro de Shemot en hebreo, capítulo 13, versículo 17 al capítulo 17, versículo 16. La Haftará, la parte de los profetas que nos conecta con esta porción, en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 31. Y el Brit Hadashah, la parte del mal llamado Nuevo Testamento, tenemos el libro de Lucas, capítulo 8, 1, versículo al 9, 62. Amados hermanos, hoy quiero compartirte esta enseñanza, quiero que tú la escuches bien, la analices y comiences a ver el mundo, a ver la naturaleza, a ver a nuestro Creador, no bajo el concepto religioso que nos han enseñado, que Él tiene que darnos todo, sino que hay cosas que hace nuestro Creador y hay cosas que nos corresponde a nosotros hacerlas. De ahí quiero compartirte esta enseñanza que le he puesto por tema: cómo buscas o cómo anhelas la sanidad y cómo te preparas para recibir la sanidad. Este es un tema muy interesante, amados hermanos. Muchas veces creemos y entendemos que simplemente una oración elevada a lo alto, sin hacer nada, sin prepararnos, sin ni siquiera obrar en algo, tenemos el derecho y la obligación de recibirla. Amados hermanos, el Creador es tan bueno y misericordioso, pero tú tienes que prepararte. Y la función del ser humano es cómo nos preparamos para recibir esa bendición. Qué importante es el sentir de querer hablar o traer, amados hermanos, una enseñanza con respecto a la sanidad. Ver cómo la fe, la emuná, es tan importante en nuestras vidas para traer la bendición del Eterno, que tiene
Él para cada uno de sus hijos, su pueblo, y que tiene Él muchas veces esas bendiciones, en algunas ocasiones esas bendiciones no operan o no llegan, mis amados hermanos, por falta de fe, por falta de moneda en nuestras vidas. El título de hoy es ¿cómo nos preparamos, cómo anhelamos la sanidad y cómo nos preparamos para recibir dicha sanidad, mis amados hermanos? Un tema muy profundo, un tema para reflexionar y sacar todos los elementos propicios para nuestras vidas. Y este tema es tan interesante porque no solamente anhelar es importante, sino también qué tan dispuestos estamos de esforzarnos por obtener la sanidad. Miramos todo este trayecto en el ministerio de Yeshua. Yeshua sanidad porque había un esfuerzo, había un compromiso, había algo que todos estos elementos que estaban en una condición de enfermedad, tuvieron que morir a algo, tuvieron que morir a una condición física para obtener algo en lo espiritual, mis amados hermanos. Y esto nos conlleva a algo que no solamente basta con tener una creencia, sino como lo vamos a ver ahora en esta enseñanza. Vamos a ver que nosotros tenemos una parte por hacer, para realizar, para ejecutar, para que esas bendiciones de parte del Creador puedan materializarse o vengan a nuestras vidas. En esta porción de esta semana vemos cómo Moshe se enfrenta a una situación pero muy difícil, no muy ajena, amados hermanos. En el siglo XXI muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a circunstancias difíciles en nuestras vidas. Si nosotros hiciéramos hoy una lista, amados hermanos, de todas aquellas circunstancias, problemas, pruebas, vicisitudes, conflictos que hemos tenido en la vida, yo creo que armamos un montón de películas, de tantas narrativas que tenemos en nuestras vidas. Y no es difícil para nosotros, pero hay momentos que se torna un poco difícil. Miramos esta circunstancia con Moshe en el desierto, mis amados hermanos, y nos preguntamos ahora, ¿qué hizo Moshe? En vez de quejarse, como muchas veces muchas personas se quejan, Moshe oró y clamó al Creador. Cuando él se vio enfrente del mar y vio atrás también que venían todos los carros del ejército de Faraón, entonces vemos que antes esta situación difícil que estaba enfrentando Moshe no solo era él, amados hermanos, era él y 600,000 hombres, sin meter mujeres, niños y adultos. No se quejó, sino que oró al Creador. Esto nos llevaría a remontarnos a la idea de ver qué hacemos nosotros cuando tenemos una circunstancia similar o peor en nuestras vidas. ¿Realmente oramos o buscamos por factor miedo el doctor, o buscamos el hospital cuando ya sentimos que la vida en cierto momento se nos va a salir del cuerpo? Eso es muy interesante hoy analizar. Eso mismo es lo que todos nosotros deberíamos de hacer ante cualquier situación difícil en la vida que enfrentamos. Lo que deberíamos de hacer es tomarnos al Eterno y retornarnos a Él, volvernos a Él en ese preciso momento, en oración, cuando estamos en la tribulación, en las pruebas, en los dolores, en la angustia, en cualquier circunstancia difícil y contraria
o adversa, mis amados hermanos, y estamos en una circunstancia de quebranto de salud, debemos de orar. Y muchas veces nosotros tenemos malas costumbres, es iniciar o exactamente nos olvidamos de nuestro Padre Eterno, quien es nuestra cura y nuestro sanador, y muchas veces ponemos más la mirada y la fe en el médico, en el hospital, o en el remedio, la medicina, o muchas veces en maestros o pastores, líderes de alguna congregación, o en el hermano o en la hermana, diciéndole en muchas ocasiones: ore por mí, no me siento bien, me siento mal, pero como así, que ore por mí, dice, cuando nosotros ya debimos de haber orado a nuestro Creador antes de llegar donde el hermano, el pastor, el líder, etc. Esto no significa, amados hermanos, que no debemos de pedir apoyo en la oración, pero cuando nosotros ya hemos orado primeramente antes al Creador y después ir y a pedir ayuda, cuando Moshe saca al pueblo y pasa por el mar, entonces Moshe lleva al pueblo y lo conduce a Mara, que eso significa amargura. Ahí encontraron una laguna en su estado de condición amarga, no bebible, no consumible. Cuando el pueblo estaba sediento, pero ¿qué pasaba? Con el agua no podían tomarla. Entonces Moshe clamó al Creador y el Eterno le mostró un árbol, un pedazo de madera, un tronco, el cual Moshe, por instrucción del Creador, echó ese tronco al agua. Vemos luego qué pasó. El agua se convirtió en agua dulce, agua bebible, mis amados hermanos. Allí vimos una respuesta inmediata del Creador. Muchas veces el Eterno responde inmediatamente. En otras ocasiones el Eterno se toma su tiempo para respondernos nuestras oraciones, pero Él nunca deja de respondernos. Él nunca, amados hermanos, deja de respondernos. El Eterno inicia una prueba con el pueblo y miremos lo que dice en Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, dice: si oyesen atentamente la voz del Eterno, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto, dice, te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Aquí observamos que el Eterno se revela al pueblo de Israel como Adonai Rafa o Adonai Refugán, Adonai tu sanador. Hashem se manifiesta y se revela al pueblo como el quien lo sana, mis amados hermanos. Él es quien te sana a ti y Él es quien me sana a mí. Vemos que en medio de la amargura, en medio del dolor, en medio de todo esto, Hashem se manifiesta como su sanador. Y prestemos mucha, hermano, atención. Acá, a la expresión hebrea, a la última parte de este texto, que es Hashem tu sanador, que es la palabra Rofeja o Rafa o Hashem Refoja, Rofeja, Hashem tu sanador. Esta palabra Rofeja viene de la palabra Rafa, se utiliza unas 60 veces en el Tanakh, en toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, y esta expresión o palabra Rofeja significa para restaurar, para sanar o para curar. En otras palabras, amados hermanos, cuando Hashem le dice, yo soy tu sanador, Hashem está diciéndole, yo soy el que te restaura, yo soy el que te sano, yo soy el que te cura. Hashem, en pocas palabras, es la fuente de todas las sanaciones
Y a esa fuente es donde nosotros debemos de acudir, todos nosotros, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que la fuente de nuestra sanación es el médico, es la medicina o es el remedio en algunas otras ocasiones, el jarabe, la pastilla o la vacuna. Y ponemos toda nuestra confianza en estas cosas y desviamos nuestras miradas y nos olvidamos de quién es quien nos sana realmente. Y realmente quien nos sana es nuestro Padre Eterno, que Él inclusive puede utilizar el conocimiento de los hombres, que Él puede utilizar los profesionales, toda la línea médica, que Él puede utilizar una medicina, por supuesto, claro que sí, pero donde nosotros tenemos que tener cuidado nosotros es en no desviar nuestra mirada en aquel que es la fuente de mi sanación. No vaya a ser que terminamos idolatrando, mis amados hermanos, al médico, a la medicina, al jarabe, por ejemplo, y luego expresiones como qué medicina tan buena, podemos decir, mira cómo me sanó esta medicina, cómo me sanó el doctor, qué médico tan excelente. ¿Y dónde está o queda el Eterno, la fuente de toda la sabiduría y el conocimiento? Cuando nosotros vemos la palabra profeja, Rafa, que es sanar o restaurar, también tenemos que entender que el Eterno es nuestro sanador. Él puede sanarnos físicamente, puede sanarnos emocionalmente y espiritualmente, y tenemos que reconocer cuál es el síntoma o la causa de nuestra enfermedad, porque no todas las enfermedades son físicas. Puede que haya enfermedades emocionales e inclusive enfermedades espirituales, e incluso algunas de estas enfermedades emocionales e espirituales pueden llegar a ser la causante del quebranto o la enfermedad misma en nuestro propio cuerpo. A veces estamos en necesidad de la sanación o la sanidad en tres áreas. Necesitamos esa sanidad, mis amados hermanos. Esto es importante que siempre lo tengamos presente y en cuenta. Hay tres áreas en nuestras vidas en las cuales necesitamos sanación, sanidad, restauración, como por ejemplo el rey David en el Salmo 6, versículos 2 y 3. Aquí a través de este salmo el rey David expresa estas tres áreas en las cuales podemos llegar a tener esas necesidades de sanación. En la parte emocional, cuando dice, ten misericordia de mí, oh Hashem, porque estoy enfermo físico, dice el Eterno, sáname, oh Hashem, porque mis huesos están en agonía. Esta es la parte física. Y en la parte espiritual, mi alma, dice, mi alma está angustiada. ¿Hasta cuándo, Adonai? ¿Hasta cuándo? Dice. Pues aquí vemos cómo en este salmo el rey David expresa tres áreas en las cuales podemos tener la necesidad de sanidad. Sanidad interior y sanidad exterior, tanto en lo emocional como, mis amados hermanos, en lo físico, como en lo espiritual también. Pero vamos a tratar cada una de estas áreas, vamos a verla para poder entender la profundidad de cada uno de ellos, en las cuales necesitamos hoy en día, y vamos a dar un paso en cada una de ellas para poderlas entender mejor. Amados hermanos, tal vez tú necesitas en alguna de estas áreas y tal vez estás buscando en otras áreas, en otras cuestiones, en otras circunstancias, en otras etapas que tal vez son las consecuencias y no estás viendo dónde es la causa de todo esto. Amados hermanos, es muy bueno y muy importante poder entender estas tres áreas. Uno, curación emocional, o lo que nosotros conocemos, la parte emocional. El Eterno, quien es bendito, sana todo
y sanen en cualquier momento todo daño emocional que hayamos tenido. Él sana los corazones rotos, y es precisamente donde el corazón están las emociones, pues Él tiene el poder para sanar esos corazones rotos, para sanar esos daños emocionales que quizás hemos tenido en nuestro pasado. Muchas áreas, muchos quebrantos, muchas circunstancias en las cuales nuestro corazón ha quedado bien golpeado, bien herido, bien dañado, de un pasado que no hemos mejorado, un pasado que no hemos sanado, un pasado que no hemos restaurado, y necesitamos esa restauración para poderle seguir dando cursos a la vida, mis amados hermanos, en diferentes situaciones, en nuestros hogares, familias, en fin, situaciones que hayan pasado y hayan ocasionado un daño y hayan roto nuestros corazones. Un rompimiento, por ejemplo, un divorcio, una separación de una relación sentimental, algún maltrato pequeño, o un padre abusivo, o una persona intolerante, un matrimonio con mucha violencia, en fin, mis amados hermanos, muchas cosas que hayan dañado nuestros corazones hasta nuestros días y nuestras emociones. Veamos lo que dice el Salmo 147, versículo 3. Estas palabras tienen que quedar grabadas en nuestros corazones y en lo más profundo de nuestro ser, porque ¿cómo lo vamos a ver ahora? La palabra del Eterno es medicina a nuestros huesos, dice la Escritura. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, amados hermanos, cualquier dolor emocional que lleve, tiene que entregarlo a aquel que es tu sanador, aquel que es tu restaurador, aquel que es tu curación. Tenemos que retornarnos a Él cuando tenemos esos corazones rotos, cuando tenemos esa situación del pasado, entregarle todo eso al Eterno. Confía en Él, que Él es tu sanador, que Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Pero tenemos que creerlo, como todo nuestro ser, con todas nuestras entrañas, con toda nuestra fuerza, de que Él es nuestro sanador y nuestra cura por excelencia, mis amados hermanos. 2. La sanidad física. Algunos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles, tratando de procesar el dolor, el desánimo, que viene de dificultades físicas, enfermedades, quebrantos. En muchas ocasiones las enfermedades desaniman, o inclusive debilita, o inclusive estresa, y tal vez sea un dolor personal o un estado afectado por las noticias de un familiar o un amigo. Y en momentos como este necesitamos pedir a aquel, mis amados hermanos, que es Rofeja o Rafa, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro curador, para que haga su trabajo de sanidad, mis amados hermanos, en nuestras vidas. Y la Escritura está llena del toque sanador del Creador. Vamos a ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 5 y 6, un caso muy bonito, mis amados, interesante, de cómo el Eterno toca la vida de un hombre y sana su cuerpo con un rey que se llamaba Ezequías. Este rey se enfermó y estaba a punto de morir. Como resultado de la intercesión, que fue curado y su vida fue extendida y se le añadieron 15 años más de vida. Esta es una de las historias muy sorprendentes, y el Eterno le dijo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno,
el Elohim de David, tu padre, yo he oído tu oración, tu clamor, y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Eterno. Nos podríamos preguntar aquí, ¿a quién fue sequía? ¿A los médicos o a la medicina? ¿O fue al Eterno primeramente? Mis amados hermanos, este es un ejemplo de tomar. Nuestros ancestros iban al Creador primeramente, antes de cualquier circunstancia. Él fue a la fuente de todas las sanaciones. Y es ahí donde todos tenemos que aprender. Ahí tenemos que ir primeramente. Y es aquí donde todos hemos cometido los graves errores. Que antes de ir al Eterno, nos vamos al médico. Nos vamos primeramente a la medicina. Pero nosotros, por el afán de sanarnos, por la impaciencia, por la intolerancia, quizás por el miedo en algunas ocasiones, primero confiamos en lo que vemos. Nos vamos al médico, mis amados hermanos, o inclusive en algún momento al remedio. Y esto no es mal. Esto no es que esté mal, mis amados hermanos. Vamos a ver que no está mal, para que no malinterpretemos o mal entendamos lo que estoy diciendo. Que no podemos ir a un médico. Tal vez algunas personas dicen, no, es que el hermano dice que no podemos ir a ningún médico, o que no podamos en determinado momento llevar un tratamiento. Baruch Hashem, bendito el Eterno que lo ha dado. Pero eso, el punto acá no es ese. Es a quién estamos consultando primeramente, mis amados hermanos, o a quién estamos poniendo nuestra propia confianza, en el médico, la medicina, o en la fuente de todas las sanidades que es el Creador. Ahí es donde tenemos que empezar a poner toda nuestra confianza, creerle verdaderamente al Eterno. Ahora lo vamos a ver con mucho más entendimiento. Le dice el Eterno, con mucho más entendimiento, le dice el Eterno, he oído tu oración a Ezequías, he visto tus lágrimas. ¿Cuántas veces hemos llorado en algún momento, amados hermanos, ahí en lo secreto, en tu hogar, por sanidad? ¿Cuántas veces le hemos pedido, sáname Señor, sáname? Y hemos llorado muchas ocasiones en la vida, delante de su presencia, con lágrimas en nuestros ojos, con sufrimiento en nuestros ojos, con dolor en nuestros ojos. Y voy a sanarte, le dijo el Eterno. Qué respuesta tan sorprendente. Y añadiré a tus días 15 años, le dijo. Y también vemos en los evangelios, en las cartas, cómo Yeshua pasó una cantidad sorprendente de tiempo curando a personas que estaban enfermos, personas que vinieron al Maestro, personas que creyeron en la palabra que le estaba dando nuestro Melech HaMashiach, que creyeron en él, en el poder que él tenía por parte del Eterno y por el Ruach HaKodesh que el Eterno le había dado para sanar enfermos, y muchas personas fueron sanadas, mis amados hermanos. Y todas esas personas, cuando eran sanadas, ¿a quién le daban la gracia? ¿Se la daban a Yeshua? No, la gloria al Eterno, la gloria al Eterno, porque también esto es otra cosa, mis amados hermanos. Cuando hoy en día, en el mundo religioso, cuando somos sanados, que Dios utiliza un emisario, utiliza un mensajero, utiliza un representante para poder manifestar su gloria, muchas veces le damos, gracias pastor, gracias hermano, gracias fulano. No, las gracias es al Creador, porque Él es el que mandó la sanidad. Nosotros en algún momento solo fuimos instrumentos, pero no hicimos nada. El que hizo todo fue el Creador. Muchas veces se utiliza al doctor, se utiliza la medicina. ¿Y a quién le damos gracias? Primeramente al médico. Nos olvidamos de darle las gracias al Creador, quien fue el que puso
a ese médico en nuestro lugar, quien puso a ese tratamiento exactamente como el conocimiento de la ciencia al doctor. Y 3, mis amados hermanos, la curación espiritual. Este es el más importante de los 3. Y hay que ponerle mucha énfasis, porque este es prácticamente de los 3 reinos de la curación el más importante, de los cuales tenemos curaciones emocionales, curaciones físicas, las 2 que acabamos de ver, y aquí la tercera, la curación espiritual. Las 3 áreas que necesitamos sanidad, mis amados hermanos. Y el Eterno ve claramente que somos enfermos espiritualmente, y Él nos ofrece esa sanación, esa integridad a través de ¿quién? De Yeshua, nuestro Melech HaMashiach, a través de la muerte de Yeshua, nuestro Mesías, en ese madero de ejecución, nuestros días. Nosotros, por supuesto, espiritualmente hablando, es malo, y nuestro diagnóstico en algunas ocasiones terminal, la enfermedad que en algún momento hemos tenido o han tenido algunos de nuestros familiares. O sea, en cuanto a lo espiritual, nuestro diagnóstico siempre es terminal, mis amados hermanos. Tenemos una enfermedad terminal que nos iba a llevar a la muerte. Sí o sí, nos iba a llevar a la muerte en algún momento. No teníamos escapatoria, como lo dice Jeremías 17:9. Registra la enfermedad incurable del corazón humano cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, mis amados hermanos. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Quién lo conocerá? Entonces tenemos un corazón de piedra, engañoso, un corazón perverso, pero el Eterno da una promesa y dice: quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ellos para que pongan por obra mis mandamientos, dice el Creador. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. También vemos y vamos a hablar sobre el tema de los mandamientos, que también tiene que ver con la sanidad. Que algunas veces decimos: Yeshua me cura de todas mis enfermedades y todo, y luego vivimos mi vida común y corriente como que no ha pasado nada, absolutamente nada. Sigo caminando como, mis amados hermanos, sin nada haya pasado luego, y mi caminar me sigue causando quizás las mismas o otras dolencias o otras enfermedades, pero hay esperanza para todos ellos. Entonces somos pecadores que hemos sido infligidos con la enfermedad de la muerte y la destrucción. Estamos en necesidades desesperadas en nuestro corazón, es decir, que nos hagan un trasplante del corazón abierto, que nos saquen nuestro corazón de piedra y nos pongan el corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Eterno. Estamos en esa necesidad desesperada, mis amados hermanos, que quizás ya te hayas pasado esto en algún momento de tu vida, pero quizás hoy no eres consciente de cada una de esas circunstancias. Necesitamos ser conscientes que ya ha habido un cambio de corazón en nosotros, en nuestras vidas, mis amados hermanos, y en algún momento tal vez no lo has sentido, o tal vez en algún momento no lo sabes, que ha habido un cambio en tu corazón. Ese corazón de piedra, mis amados hermanos, ya ha sido sanado, y ha sido sacado, y ha sido quitado, ha sido removido, y ha sido trasplantado en nosotros un corazón de carne, sensible a la voz del Creador, sensible a la voz del Espíritu del Eterno. Al principio de su ministerio, recordemos que en una ocasión Yeshua se puso de pie en la sinagoga un día y él citó un libro muy conocido, al profeta Isaías. En Lucas 4:18, él cita al profeta Isaías, dice: Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y a dar vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una vez que somos liberados espiritualmente de las enfermedades espirituales a través de Yeshua, a través de que el Eterno hizo un cambio de corazón en nosotros, Yeshua puede romper todas las ataduras, mis amados hermanos, que nos controlan, ya sean emocionales o físicas, o inclusive, mis amados hermanos, todo lo que tenga que ver en los ámbitos espirituales, adicciones, patrones de pecados profundos. Si bien visto que Yeshua sanó a muchas personas físicamente, Él siempre está más interesado en curar el problema del pecado. Recordemos que las multitudes venían a Él, pero no más para recibir en algunas ocasiones el alimento, en otras ocasiones para sanidad, en pocas palabras, por un interés en algunas ocasiones, e incluso eso sigue pasando hasta nuestros días hoy, mis amados hermanos. Hay muchos lugares, muchas comunidades, muchas congregaciones que se llenan de gente, primeramente por alimento y dos por sanidad, porque necesitan una restauración, necesitan una operación de corazón abierto para hacer un cambio de corazón de piedra a un corazón de carne sensible a la voz del Creador, mis amados hermanos. Amado, ¿cómo tú te has acercado al Creador? ¿Bajo qué condición tú te has acercado al Creador hoy? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión, amados hermanos, hoy en día? Las personas se olvidan de que en su interior hay una enfermedad mucho más profunda y más preocupante, que es el problema o la enfermedad del pecado. Acordémonos lo que le dijo Yeshua a Yohanan, a Juan, el inmersor, cuando le preguntó que si realmente él era el Mesías. ¿Serás tú el Mesías o esperamos a otro? Le preguntaron. Y aquí está la palabra que Yeshua envió a decirles en Mateo 11:5. Y dice: ve y dile a Yohanan, a Juan, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el mensaje del Evangelio de la Mesorat. Entonces la penetración del pecado en nuestra alma está también muy retratada con el profeta Isaías, cuando vemos en el capítulo 1, versículo 6, y aquí vemos la raíz de nuestros propios pecados, o la raíz de nuestras enfermedades espirituales. Y en esta área espiritual es más importante de las tres, porque incluso aquí puede erradicar el resto o la manifestación del resto de las otras enfermedades emocionales, e inclusive las enfermedades físicas, mis amados hermanos. Cuando uno va al médico, uno va para el médico que ataque muchas veces la causa de los síntomas, no para que me quite los síntomas. Uno muchas veces ve por el dolor, le mandan en algunas ocasiones acetaminofén, algunos antiinflamatorios, le calma un poquito el dolor, pero no le descubre la causa o la raíz del dolor. Pues aquí quiero hacer un poquito más de énfasis en la área espiritual, porque allí puede estar la causa de muchas de nuestras propias enfermedades hoy en día, la raíz de muchos de nuestros males emocionales o físicos. Isaías 1, versículos 5 y 6, dice así: porque querréis ser castigados, aún todavía os rebelaréis. Y miremos esto: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el caso sano, sino heridas, hinchazón y podridas llagas, no están curadas ni vendadas.
ni suavizadas con aceite. Entonces, según estas palabras, el profeta Isaías, la depravación del ser humano es brutal, que afecta cada parte de la vida del ser humano. Según estos diagnósticos que está dando el profeta, y el profeta dice, ¿estás enfermo de esto? Esto es problema. Sin embargo, en el versículo 18 del mismo capítulo 1, nos proporciona la buena noticia, la buena nueva, Baruch Hashem, por todo eso. Es decir, cuál es el tratamiento que le va a hacer para poder encontrar la sanidad que tú tanto anhelas, tanto esperas. Dice que aquí se muestra el poder purificador del perdón y dice así: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aún que sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el primer paso para que haya una curación espiritual es el perdón purificador del Eterno. Ese es el primer paso, mis amados hermanos. Ese es el primer paso. En otras palabras, es reconocer que hemos transgredido, que hemos pecado y que todo juicio que ha venido sobre nuestra vida ha sido justo. No es tratar de justificarnos nuestros propios hechos, no es buscando culpables, es reconocer que somos nosotros los responsables, amados hermanos, de nuestra propia vida y de nuestras propias acciones, de nuestros propios comportamientos y de nuestras malas decisiones que nos han llevado a muchos errores, a muchos pecados, lo cual nos ha causado muchas enfermedades, ya las espirituales, pero ya también las emocionales, y también se transforman en enfermedades físicas. Reconocer y venir delante del Padre Eterno, confesar de corazón y decirle: Padre, he pecado contra ti he pecado, contra el cielo he pecado contra mi prójimo, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, Hashem, ten misericordia, perdóname, Padre Eterno, necesito tu perdón por los méritos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. He creído lo que dice tu palabra, que por medio de él me da ese perdón, y que no solamente me perdonas, sino que también me curas, me restauras de todas mis enfermedades espirituales. Entonces, amados hermanos, a veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, ya que las pruebas y las tribulaciones, e incluso cuando a veces nuestro corazón está un poco duro, un poco con dura de cerviz, es reconocer que necesitamos ese perdón. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? En su infinita misericordia nos pasa por pruebas y tribulaciones, con el objetivo de hacernos volver a Él, de llamarnos la atención. Y veamos lo que dice en el Salmo 119, versículos 67 y versículo 71. El Eterno es maravilloso y nos ayuda en todas las maneras posibles, e incluso para llamar nuestra atención, para volvernos a Él. Y dice así: antes que fuera yo humillado, en pocas palabras, andábamos en el mundo como soberbios, orgullosos, vanidosos, arrogantes, como que alguien que no le importa nada en la vida, descarriado. Andaban pensando que iban por un camino bueno y resulta que iban por un camino de muerte. Pero ahora guardo tu palabra, ahora fui sanado. Y veamos que hasta dónde el salmista reconoce, y qué sorpresa y qué sorprendente y bueno sería que nosotros lleguemos a esa estatura, a ese nivel de decir: me fue sido humillado,
qué bueno es el Eterno que me humilló, qué bueno que el Eterno me puso contra el suelo, me puso contra la pared para que aprenda de verdad todos tus mandamientos y tus estatutos. Pero increíblemente, amados hermanos, ¿cuál es nuestra primera actitud? Nos quejamos, nos volvemos arrogantes, nos justificamos. ¿Y por qué me pasa todo esto? Decimos muchas veces. ¿Y por qué me pasa lo otro? Yo no merezco esto, decimos. No, nuestra primera actitud tendría que ser: qué bueno fue que nos humillaste, para que aprendamos tus estatutos y todos tus mandamientos. Es difícil, amados hermanos, llegar a este punto. Cuando nosotros decimos: gracias, Padre, por humillarme, para volver a tu redil. Qué bueno. Pero la primera actitud que tenemos es negativa. Es quejarnos o justificarnos en la vida. La pregunta, amados hermanos, aquí es: cuando te pasan estas circunstancias, estas pruebas, estas tribulaciones, estas dificultades en la vida, ¿qué es lo primero que sale de tu corazón? ¿Te quejas o das gracias al Eterno por habernos humillado, por habernos pasado ese proceso de prueba, de tribulación, amados hermanos? Pero también tenemos que entender que no todas las enfermedades están relacionadas con el pecado personal. Hay situaciones que no es así. Y tenemos que tener mucho cuidado también, porque muchas veces, porque creo que existen esas actitudes condenatorias en nosotros cuando más una persona se enferma, y lo primero que decimos es que reaccionamos diciendo: es que, ¿qué pecado estará cometiendo el hermano o la hermana? Tenemos esa idea justificatoria, esa idea condenatoria, mis amados hermanos, de decir ante el Eterno esa circunstancia. ¿Quién sabe, decimos nosotros, qué estará haciendo que le vino esa enfermedad? Muchas veces tenemos esa actitud condenatoria en nosotros cuando una persona se enferma y decimos: ¿qué pecado tendrá que le sobrevino esa enfermedad? ¿Quién sabe qué está haciendo que le vino eso? Tenemos esa actitud condenatoria, como por ejemplo los amigos de Job, quienes acribillaron a Job y lo apedrearon, por así decirlo, en pocas palabras. Por ello tenemos que tener cuidado y no vincular todos esos problemas que tenemos en algún pecado en nuestra vida. Y eso fue el error precisamente de los amigos de Job, cuando ellos seguían acusándoles que él tenía una mala conducta, que por el pecado de él había recibido toda esa calamidad, todas esas pruebas, mis amados hermanos. E incluso vemos cómo Yeshua se dirigió a esta mentalidad dominante de su tiempo cuando se le pidió a él que explicara cuando un hombre había nacido ciego. Recordemos ese pasaje o esa parte bien en Juan capítulo 9, versículo 3. Sus discípulos le preguntaron y querían saber que quién había pecado, si él o su padre. Y vemos que Yeshua le respondió: ni este hombre ni su padre pecaron, sino que esto sucedió para que la obra del Eterno se hiciera evidente en su vida. Pues aquí podemos ver, amados hermanos, que no todas las enfermedades es producto de un pecado, que a la persona le podrían condenar en algún momento, alguna persona que no tenga esa sensibilidad y entender que fue por un pecado. Y por eso vimos, mis amados hermanos, que hay cosas que el Eterno permite, como también lo dice Pablo: me fue dado un aguijón, y Pablo oró 3 veces al Eterno que se lo quitara, y el Eterno le dijo: bástate de mi gracia, bástate de mi favor, porque mi poder se fortalecerá en tu debilidad. Y para que el Eterno permitió el aguijón a Rab Shaul, a Pablo, para que él no se engrandeciera del conocimiento que él había recibido. O sea,
en pocas palabras, mis amados hermanos, para mantenerlo allí humilladito, ahí calmadito, diciéndole al Eterno, igual como nos dice en muchas ocasiones a nosotros, hey, un día el Eterno ahí tranquilito te tiene, porque aún eres débil en la carne, para mantenerlo allí calmadito, mis amados hermanos, porque él había recibido mucho conocimiento, palabra inefable, que no son dadas a los hombres para hablarlas como se las dio a Pablo. Había recibido una revelación profunda, pues para mantenerlo ahí equilibrado, mis amados hermanos, se le dio un aguijón para que ese conocimiento no lo fuera a él engrandecer. Y de hecho, Rachaúl Pablo le dijo, el conocimiento envanece el amor, y el amor edifica. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el conocimiento que nos llega a envanecer en algún momento y nos llega por ahí un aguijoncito en algún momento, mis amados hermanos. Muchas veces hay personas que se envanecen del conocimiento o quieren aprender en algún momento para humillar a otras personas y no se han dado cuenta, mis amados hermanos, que en este proceso de humillación que esta persona quiere humillar a otra persona, ya el Creador le ha dado un aguijón en su vida y ni cuenta se da. Ay, me duele aquí, ay, padezco de esto, ay, tengo esta circunstancia, ay, no levanto cabeza, ay, mira que esto. Tenemos un aguijón y ni cuenta no tengo, porque nos envanecimos del conocimiento del Creador. Tenemos que recordar, por ejemplo, lo que le decía ahora, no es que estemos en contra de los médicos. Está bien consultar con los profesionales de la medicina, está bien consultar con los médicos, pero lo primero que tenemos que hacer, que no se nos olvide, que tiene que olvidar nunca te lo tienes que olvidar primeramente, antes que nada, ir al gran médico de médicos, al médico de todas las medicinas, a tu curador, a tu sanador y a tu restaurador, a Hashem, a Adonai. Si pues también he conocido personas que se niegan a recibir ayuda porque ponen toda su fe en el Eterno y por ello no van al médico en algunas ocasiones y dicen ellos, mi curador es el Eterno. Y amén, aleluya por todo eso. Y eso lo podemos ver en algunos dones que da el Eterno, especialmente, que también son posibles y no podemos negarlos a ellos. El Eterno usa a estos hermanos y hermanas, y hay personas que pueden llegar a tener mucha fe, una fe tan elevada que lo que posee nosotros mismos, ellos tienen más fe que nosotros mismos. En las aguas de Mara, el agua se convirtió en agua dulce cuando se le añadió algo a ella. El Eterno pudo decir simplemente, agua, conviértete en agua dulce, y se convertiría en agua dulce. Pero ¿qué le dijo el Eterno a Moshe Rabenu? Ve y toma ese tronco y échale al agua. Entonces el Eterno prefirió usar la madera para endulzar el agua. De la misma manera el Eterno te puede sanar con una sola palabra en boca de Él, y esto es posible. Sí, claro, sí, mis amados hermanos, es posible, pero a veces Hashem usa otros medios. Hay inclusive instrumentos, por ejemplo, en el caso del rey Ezequías, en que el Eterno le dijo, te voy a sanar, pero como lo sano, y como por ejemplo, ¿cómo lo sanó? Le añadió esos 15 años de más de vida y le quitó la enfermedad que él tenía, mis amados hermanos. Él tenía una llaga en un pie y le consiguieron una pócima con una planta y se la pusieron en el pie y el pie se sanó. Entonces, en pocas palabras, amados hermanos, no podemos limitar al Eterno nunca jamás. Por el otro lado, vemos lo contrario. Es decir, aquí vemos a un rey que clamó y oró al Creador y fueron añadidos 15 años
se le proveyó la solución, pero vemos a otro rey en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, vemos un caso contrario. Aquí vemos a un rey llamado Asa. Lo que hizo es una advertencia, amados hermanos, para que nosotros hoy en día, y esto es lo que venimos hablando en la enseñanza, dice así: acudamos primero a nuestro gran médico. Cuando el rey Asa estaba enfermo, él no oró al Eterno en primer lugar, sino que fue primeramente ¿a quién? A los médicos. Y esto lo vemos aquí, que dice: a pesar de que su enfermedad era grave, no buscó la ayuda de Hashem, sino solo en los médicos. Solo veamos esto ahora. Hashem, por su gracia y misericordia con nosotros, que muchas veces nosotros hemos buscado al médico primeramente y nos olvidamos de buscarlo a él. ¿Alguno de ustedes o nosotros le ha pasado esto en alguna circunstancia? Este rey Asa no buscó la ayuda del Creador, sino del médico. Y pensemos hoy, amados hermanos, en este pasaje, no, ni nunca pasar por alto al gran médico de los médicos en el camino hasta llegar al consultorio del doctor, mis amados hermanos, es primeramente tener presente nuestro gran médico por excelencia, porque Él es nuestro curador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador. Pero también hay veces que pasamos por alto también la comunidad de la fe. Necesitamos la comunidad de la fe. Santiago, o el libro de Jacob 5:14 dice: habrá momentos que tendremos que buscar a la comunidad y en algún momento nos aislamos. No tratar con el asunto individualmente, busquemos a la comunidad de la fe, busquemos ayuda donde el Eterno se está moviendo, donde se está manifestando. Por supuesto, ya hemos orado al Eterno antes, y ir cada uno al Eterno, también buscar la comunidad de la fe. Aquí también describe lo que debemos de hacer cuando estamos enfermos. En primer lugar, llamar a los ancianos de la comunidad y pedir oración. Esta es una oración de apoyo. En segundo lugar, si tienes situaciones por allí todavía sin arreglar, confesar tus pecados a los demás. Confesar es reconocer que hemos pecado, que hemos transgredido, que hemos fallado a tu hermano, a tu hermana, o quizás a un familiar o a un compañero del trabajo. Esto es reconocer nuestras faltas inmediatamente. No le demos tiempo y reconozcamos nuestros propios errores, nuestras propias fallas. Es lo mejor, es la mejor puerta para la sanidad. Cuando reconocemos nuestros pecados y falta a los demás, llamar a los hermanos, a los ancianos de la comunidad y compartir, mis amados hermanos, nuestras dolencias. Somos miembros los unos con los otros, y cuando a un miembro le duele algo, nos duele a todos. Y en tercer lugar, orar unos a los otros. Y aquí vemos que tan importante es la oración, y qué bueno es que mañana estemos unidos en el rezo, orando por todas las comunidades, las necesidades de los hermanos y por los amigos y por aquellos que no conocemos también. Y amados hermanos, estos pasos son muy posibles si tú estás conectado a una comunidad de fe. Uno de los grandes errores es de los creyentes solitarios, independientes, solos, en un grave error, cuando un hermano o una hermana se queda solitario y solo, y sí o sí tenemos que estar conectados a una comunidad de fe. Necesitamos necesariamente a los demás, mis amados hermanos. Estos tres pasos de llamar a los ancianos de la comunidad, pedir oración y confesar nuestros errores y orar unos por otros, esto se cumple si estamos conectados en una comunidad de fe. Cuando alguno de nosotros está sufriendo por un quebranto, entonces ahí que se necesita la ayuda del creyente fuerte
y los creyentes fieles, la fe y la emuná liberan de alguna manera el poder sanador del Eterno. Veamos lo que dice Jacob 4:2. No tenéis lo que deseas porque no pedís, o no sabéis pedir, o pedís para vuestras propias concupiscencias, dice Jacob. Entonces tenemos a un gran doctor, a un gran médico, mis amados hermanos, por excelencia, quien ha provisto una fuente de sanación a través del madero, del Mashiach, por medio del Mashiach, porque Él llevó sobre Él todas nuestras culpas, todas nuestras rebeliones, que es las enfermedades espirituales causantes de las demás enfermedades existentes, la llevó sobre Él. Fueron colocadas sobre Él mis rebeliones, causantes de todas mis enfermedades. Es más, el juicio que debía haber recaído sobre mí, recayó sobre Él, mis amados hermanos. Por eso, quienes hemos creído en el Mashiach, no podremos ser juzgados en el trono de la misma manera que los incrédulos, mis amados hermanos, en el Mashiach. Porque ya en el Mashiach nosotros fuimos juzgados. Entonces no podemos ser juzgados doblemente o condenados doblemente. Entonces no perdemos tampoco la importancia de la madera de un árbol que proporciona la dulzura del agua. De una agua amarga la convierte en agua dulce. Todos nuestros problemas comenzaron ¿en dónde? Mis amados hermanos, comenzaron en un árbol. Mis amados hermanos, todos nuestros problemas comenzaron en un árbol. ¿En dónde? En el jardín del Edén. Cuando Adán y Java comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí empezaron todos nuestros problemas de toda la humanidad. Y el problema del pecado se resuelve porque otro trozo de madera se usó para sostener a nuestro sustituto por el pecado en el madero. Tremendo es esto, mis amados hermanos. Isaías 53:5 dice: sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos nosotros sanados. Rofeja. Y primera de Pedro 2:24 dice: capta esta profecía cuando él dice por rebelión del espíritu. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por su herida fuimos nosotros sanados. Pero nosotros muchas veces ponemos el énfasis en la enfermedad física, que es el síntoma, pero la causa es la enfermedad espiritual, amados hermanos. Ahí es donde está la raíz, ahí donde está verdaderamente el problema. Y si por sus heridas hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido restaurados por nuestras rebeliones, nuestra rebeldía y nuestros pecados, que es la causa de las demás enfermedades, ya sean emocionales, físicas o espirituales, amados hermanos, solo en Yeshua puede endulzar las aguas amargas de la vida. Él es el interruptor de la esclavitud, como lo habla Levítico, capítulo 23, versículo 13, dice: yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. La pregunta que quiero hoy dejarte, amados hermanos: ¿cómo estás caminando tú hoy? ¿Cómo estás caminando tú hoy? ¿Encorvado? Porque Él dice que endereza a los encorvados, y damos gracias por ello al Eterno. Y Él los hace andar erguidos con la cabeza en alto. Somos libres. Y si tú, hermano o hermana, estás sufriendo emocionalmente, físicamente o espiritualmente, regrese de nuevo al Creador, porque Él puede sanarte. Que su mano no se ha cortado todavía para hacerlo. E incluso, mi amado hermano, si estamos sanados, podemos ser sanados por Yeshua. Si no estamos totalmente sanados, podemos ser sanados por Yeshua. Él es a la vez la madera, Él es el agua viva. Dijo en Juan
7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, correrán ríos de agua viva. Es la única manera de ir de Mara, donde están las aguas amargas, a Elim. Es por Yeshua, por medio de Yeshua, en el cual Hashem, Rofeja o Rafa, nos sana. Bendito sea por siempre nuestro Padre eterno. Amados hermanos, hay un versículo que estudiamos al principio y está en Éxodo 15:26. Quiero cerrar con este texto y aquí está la fórmula, aquí está el tratamiento que debemos de seguir para quienes deseemos ser sanos, restaurados y curados. Ya resolvimos el pecado. El Eterno a través del Mesías trajo la curación espiritual. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hacer el tratamiento para los demás dolores. En este versículo hay una cuidadosa consideración, una meditación y una gran reflexión profunda, incluyendo los siguientes comentarios que nos pueden ayudar a encontrar la sanidad completa en nuestra vida. Y esta es la parte que nos toca a nosotros hacer. Es la parte mínima que nos toca hacer, mis amados hermanos. O sea, seguir la fórmula médica. ¿Y cuáles son, mis amados hermanos? 1. Primero, escuchar diligentemente Shema Israel, la voz del Eterno. Escuchar cómo estamos muy interesados en estas cosas es como sentarse a escuchar al doctor y que el doctor le dé el diagnóstico conjunto a la solución de la misma. Es decir, algo rapidito, Shema Israel, y recordar el mandamiento de amar al Eterno con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todos tus recursos. Humillarme para escuchar la voz del Eterno y escuchar lo que Él está diciendo para nuestras vidas. 2. Haz lo correcto ante los ojos del Eterno. La palabra hebrea es yashar, en línea recta. Como el Eterno es bueno y recto, perfecto, top, yashar. Él enseña a sus hijos que sean yasharim, correctos y rectos, que andemos en integridad, como lo habla el Salmo 25:11. Esto es para hijos del Eterno, aquellos que tienen el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Mashiach. Por eso es importante hacer lo correcto. Este es el camino estrecho que habló Yeshua, Derech Yashar. Mis amados hermanos, 3. Prestar atención a los mandamientos del Eterno. Esto es a través de una escucha activa. Osnai en hebreo, oído. Shema, sinónimo también de escuchar. El objeto de nuestra atención es a través de los mandamientos y conectar con la primera parte de escucha diligentemente, Shema Israel. No podemos escuchar la voz del Eterno si no cumplimos sus mandamientos. Jacob 1:22. No se engañen ustedes mismos, dice. No razonen en torno a la verdad, simplemente escuchándola, sino vívela. Esa verdad, practícala, dice, practícala. Y 4, guardar los decretos del Eterno. Son estatutos dados por el Eterno sin definición, sin definido, que no tienen una explicación clara. En muchas veces el Eterno ordenó cosas como que no tienen lógicas, pero hay que hacerlo siempre, cumplirlo, confiar en esas palabras, aunque no tengamos el entendimiento, porque si esas palabras vienen del Eterno, es buena para nuestras vidas. E incluso estas leyes pueden parecer irracionales en alguna mente, para nosotros, lógicamente, hablando humanamente, debemos de tomar estos decretos como los más preciosos, más que el oro y la plata en nuestras vidas, más que el oro y la plata en nuestras vidas, atesorarlos y tenerlos muy vigilantes de ellos, porque corren manantiales de vida en ellos. 5.
Y último, encuentra la sanidad en el Eterno. Honra la Torá, conduce a la protección de las plagas divinas y a la sanación personal. Honrar las instrucciones del Eterno, honrar la palabra del Eterno conduce a un cerco de protección en contra de todas esas plagas, contra todas esas enfermedades, y por consiguiente vamos a tener una sanidad total en nuestras vidas. Ahora, mis amados hermanos, entendemos entonces a Adonai Rofeja, Adonai nuestro sanador, Adonai nuestro curador, Adonai nuestro sanador, cuando prestamos atención al mensaje y la verdad de la Torá en nuestras vidas. Éxodo 15:26, acto de obediencia, obra, más que con credos. Mis amados hermanos, quiero terminar con esta reflexión de hoy. No es la explicación lo que es la esencia, sino la acción misma. Muchas veces nos quedamos en la explicación, en la enseñanza, en el credo, en las letras, y nos vamos y nunca nos vamos a la acción misma, mis amados hermanos. Jacob dijo algo muy interesante, 2:17, la fe sin obra es muerta, mis amados hermanos. Que Hashem, quien es bueno y bendito, mis amados hermanos, pueda llenarte con estas palabras, puedas tú encontrar tu sanidad en medio de todo esto. Pero hay elementos, cosas que el Eterno hace, pero lo poco que nos toca hacer, hazlo y pon tu fe. Pero la fe sin obra, amados hermanos, es muerta. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos solvente, que el Eterno nos dé la fortaleza, que el Eterno nos dé el entendimiento, que el Eterno nos dé, Padre Eterno, el humillarnos, para que nosotros reconozcamos las pruebas, las tribulaciones que viene del Creador, y eso nos lleve a la libertad como llevó el pueblo de Israel cuando lo sacó el Eterno en manos poderosas de Egipto. El Eterno, estaban ellos espiritualmente esclavizados, y llegaron a la libertad, llegaron a Rofeja, llegaron al Dios de la sanidad, al Dios de todas las fuentes, mis amados hermanos. Que hoy el Santo bendito sea, te conceda la sanidad y tú puedas llevar estos 5 pasos para que tú encuentres la verdadera causa que proporciona tu enfermedad hoy. Que el Santo bendito sea te bendiga. Shalom, shalom, shalom. Un fuerte abrazo para todos. Desde la comunidad Bene Israel se les quiere mucho. Shalom, Ubrahot.